Acto seguido, el Juzgado Quinto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla se constituye en la última etapa de esta audiencia, que es la de juzgamiento, y entra a construir y a proferir verbalmente la sentencia que en derecho corresponde, lo cual se hace en los siguientes términos. En el caso concreto, el señor Stewart José Crespo Salazar, a través de apoderada judicial y mediante la acción ordinaria laboral de la referencia dirigida contra Diginorte SAS, pretendió que se declare que le asiste el derecho a la protección ocupacional reforzada y que en consecuencia de ello se disponga el reintegro con el consecuente pago de las prestaciones sociales y cotizaciones al sistema de seguridad social integral sin solución de continuidad. Así como a la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 del año 1997. De manera subsidiaria, depreca el reconocimiento de la indemnización por despido injusto del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social. Ello bajo el sustento fáctico consistente en manifestar que existió un contrato de naturaleza laboral con la demandada, que tuvo una fecha de inicio 18/06 del año 2015, ocupando el cargo de auxiliar técnico en telecomunicaciones y redes, labores que realizó en el municipio de Santo Tomás, contrato que era de naturaleza fija, con un plazo inferior a un año, y que por no haberse dado el preaviso se prorrogó en 2 ocasiones con fecha de finalización 17 de junio del año 2016, posterior a lo cual se celebró un nuevo contrato a partir del 11/07 del año 2016 por el plazo de 4 meses, el cual tuvo 2 prórrogas por iguales periodos y finiquitó el 10 de julio del año 2017, alegándose la configuración de la causal del artículo 61.1, esto es el vencimiento del plazo fijo pactado con con el correspondiente preaviso acaecido el 08/06 del año 2017 mediante comunicación recibida en esa fecha. Señala la parte demandante que efectuó la ejecución personal del servicio y que devengó una remuneración equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, más el auxilio de transporte, y cumplió un horario de trabajo, específicamente el señalado en el numeral 12 del libelo de acción. Expone que el 01/05 del año 2017 sufrió un accidente de trabajo cuando efectuaba actividades recreativas organizadas por la empresa, lo que le generó una lesión en la pierna derecha con diagnóstico de lesión de ligamento colateral, y que no pudo ser atendido en razón de la mora del empleador en las obligaciones de efectuar las cotizaciones en forma oportuna al sistema de seguridad social integral, y que en razón de ello se generaron las incapacidades del 08/05 del año 2017 al 06/06 del año 2017, una segunda incapacidad del 13/06 del año 2017 al 16/06 del año 2017, y una tercera incapacidad del 29/06 del año 2017 al 13/07 del año 2017. Por lo que a la fecha de terminación del vínculo laboral con ocasión del segundo contrato de trabajo se encontraba en incapacidad, por lo que estaba en circunstancias de debilidad manifiesta, quedando pues la demandada pendiente de efectuarle la cancelación de la correspondiente indemnización, en virtud de lo cual efectuó las diligencias de citación para una conciliación ante el ministerio sin que se llegara a acuerdo alguno. La parte demandada se opuso a la totalidad de esas pretensiones y planteó excepciones de naturaleza perentoria, que denominó inexistencia de la obligación, cumplimiento de las obligaciones del empleador, inexistencia del derecho del reclamado, prescripción, buena fe y compensación. Y planteó
la contratesis consistente en que el demandante no es un sujeto beneficiario de la protección ocupacional reforzada, puesto que no cumple con la calificación de la pérdida de capacidad laboral en el 15% establecida en la Ley 361 del año 1997, al tiempo que señala que la terminación del contrato de trabajo no se dio en razón del estado de salud de la parte actora, sino de la causal del numeral primero del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, que es el vencimiento del plazo fijo pactado, efectuándose el preaviso dentro del término establecido en el artículo 46. Y bien. Las posturas extremas de las partes conllevan al planteamiento de los problemas jurídicos consistentes en dilucidar si se acreditan los presupuestos en las posturas extremas de las partes conllevan el planteamiento de los problemas jurídicos consistentes en dilucidar, en primer lugar, si se configuran los presupuestos para considerar que el demandante es un sujeto con protección ocupacional reforzada y si en virtud del mismo le asiste derecho al reintegro y a la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 del año 1997. En segundo lugar, en caso de no ser procedente ese reintegro, deberá analizar el despacho si se configuran los presupuestos para disponerse o reconocerse la indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social. Este despacho sostendrá la tesis consistente en que en el presente caso no se configuran los presupuestos normativos y jurisprudenciales para tener al demandante como sujeto con especial protección ocupacional reforzada que conlleve al reintegro y al reconocimiento de la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 del año 1997. Y en segundo lugar, sostendrá el despacho que tampoco se acreditan los presupuestos para la procedencia de la indemnización por despido injusto en términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social. Estas tesis se sustentan en las siguientes consideraciones de orden jurídico y fáctico. Para atender la primera problemática jurídica concerniente a la protección ocupacional reforzada, es pertinente traer a colación que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 establece lo siguiente. Abro comillas, en ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Asimismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que media autorización del Ministerio de Trabajo. Sin prejuicio de lo establecido en el inciso anterior, no se requerirá de autorización por parte del Ministerio de Trabajo cuando el trabajador limitado incurra en alguna de las causales establecidas en la ley como justas para dar por terminado el contrato. Siempre se garantizará el derecho al debido proceso. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, en el inciso primero del presente artículo, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. Sobre la protección ocupacional reforzada, se tiene que la Corte Constitucional ha tenido un precedente que difiere del establecido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En algunos puntos, pues en otros hay convergencia, como seguidamente entonces se analizará.
Frente al presidente de la Corte Constitucional, es pertinente traer a colación lo siguiente, que cuando un despido se efectúa respecto de alguna persona que padece un estado de salud adverso, adquiere relevancia constitucional. Y en tal caso, la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional ha establecido que ese estado de salud adverso implica un estado de debilidad manifiesta y conlleva el deber de protección especial, conforme a los artículos 13, 25, 47, 53, 93 de la Carta Política, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad, normas que integran el bloque de constitucionalidad y cuentan con el apoyo del artículo primero, 29, 53, 48, 94, 95 de la Constitución Política y en concordancia con lo establecido en la Ley 361 del año 1997. En razón de ello y de la interpretación sistemática de dichas normas, la Corte Constitucional ha desarrollado una línea en la que consolida jurisprudencialmente el derecho denominado a la protección ocupacional reforzada, la cual ha venido construyendo con sus pronunciamientos frente a la terminación de relaciones laborales de personas en debilidad manifiesta desde la sentencia C-531 del año 2000, que cimentó la tesis de ineficacia de la desvinculación como protección de dichos sujetos, especial protección, hasta sentencias como la SU 049 del año 2017 que unificó, o la importancia de esta es la unificación de las reglas construidas y amplió la cobertura y las medidas protectoras. Esa línea jurisprudencial de reconstruirse siguiendo el método de ingeniería reversa permite palpar que a partir de la sentencia SU de 2017 y el nicho citacional en ella establecidos, se pueden analizar sentencias como la C-531 del año 2000, T-1040 del año 2001, T-519 del año 2003, T-198 del año 2006, T-1083 2007, T-490 2010 y T-106 del año 2005. Y el análisis de esa línea jurisprudencial permite concluir que la Corte Constitucional desde sus inicios consideró que la debilidad manifiesta cobijaba a todas las personas que padecen un estado de salud adverso, independientemente de que medie o no una calificación, y que en razón de ellos resultaban acreedoras de un trato diferencial frente a las terminaciones de sus vínculos ocupacionales a fin de garantizar la igualdad y protegerlos de despidos discriminatorios, entendidos como los que están motivados en el estado de salud. Así, la máxima guardiana de la Constitución Política desde la primera de las sentencias desde la primera de las sentencias en mención, esto es la C-531 del año 2000, dispuso que la exigencia de autorización del Ministerio del Trabajo para la terminación de los vínculos laborales contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1996 operaba no solamente para quienes tuvieran ya una calificación de la pérdida de la capacidad laboral en determinado porcentaje, sino también frente a cualquier trabajador que se encontrara en circunstancias de debilidad manifiesta, estuviere o no calificado. En principio, dicha corporación exigía que fuera el trabajador accionante quien acreditara en el curso de la acción de tutela el nexo causal entre la desvinculación y su estado de salud, como se puede observar en la sentencia T-519 del año 2003, pero posteriormente desde las sentencias T-198 del año 2006 y la 1083 del año 2007, dicha corporación dispuso que la carencia misma de esa autorización del Ministerio previamente al despido hacía presumir que este era discriminatorio a manera de dinamización de la carga de la prueba, presunción que evolucionó para ser aplicada no solamente a los contratos laborales de diversa naturaleza como los fijos e indefinidos, sino también a todas las modalidades ocupacionales como los contratos de prestación de servicio, en razón de lo cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional varió el nombre del derecho, que pasó de llamarse protección laboral reforzada a denominarse protección ocupacional reforzada, como se puede observar en sentencias como la T-490 del año 2010
y la SU 049 del año 2017, que sigue siendo la tesis actual. Por tanto, para la terminación del vínculo ocupacional de las personas en un estado de salud adverso que la Corte Constitucional considera ya como debilidad manifiesta, debe solicitarse la autorización del Ministerio a fin de que éste califique si el despido o la terminación del vínculo ocupacional es o no discriminatorio. Autorización cuya carga de la prueba le corresponde al empleador, siendo la consecuencia de su omisión la presunción de que dicho despido o terminación fue discriminatorio, pero desde luego admite prueba en contrario. Esta tesis sigue siendo sostenida por la Corte Constitucional en sentencias como la T041-2019 y la T284-2019, en la primera de las cuales expuso, abro comillas, resulta relevante destacar que la Corte ha establecido una línea jurisprudencial uniforme sobre la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores en circunstancias de debilidad manifiesta por razones de salud. En suma, el trabajador que pierde o ve disminuida sustancialmente su capacidad laboral, tiene derecho a no ser despedido y a ser reubicado en tareas acordes a sus capacidades, habilidades y competencias. En caso contrario, se presume que la desvinculación tuvo como fundamento la condición de discapacidad y la misma se torna ineficaz. Dicha regla debe ser aplicada por el juez constitucional de encontrar acreditados los siguientes presupuestos. Primero, que el trabajador presente padecimientos de salud que involucren una afectación sustancial en el ejercicio de sus funciones. Segundo, el empleador hubiese conocido tal condición en un momento previo al despido. Tercero, que no exista autorización previa del Ministerio del Trabajo para efectuar el despido. Cuarto, que el empleador no logre desvirtuar la presunción de despido discriminatorio. Punto suspensivo. Cuando el despido se hace sin previa autorización del inspector de trabajo, la jurisprudencia constitucional ha aplicado la presunción de desvinculación laboral discriminatoria, entendiéndose que la ruptura del vínculo laboral se fundó en el deterioro de salud del trabajador, evento en el cual le corresponde al empleador utilizar los medios probatorios a su alcance con el objetivo de desvirtuar dicha presunción. Cierro comillas. Asimismo, en la sentencia T284 de la misma corporación, la Corte Constitucional concluyó, abro comillas, así, se ha señalado que si constatada la condición de debilidad especial, se logra establecer que la terminación del vínculo se produjo sin autorización de la autoridad laboral, se deberá presumir que la causa fue el estado de indefensión en el que permanece el sujeto. Con toda esta presunción se puede desvirtuar incluso en el proceso de tutela, porque la carga de la prueba se traslada al empleador, a quien le corresponde demostrar que el despido no se dio con ocasión de esa circunstancia particular, sino que obedeció a una justa causa. En el evento de no desvirtuarse lo anterior, el juez constitucional deberá declarar la ineficacia de la terminación o del despido laboral en favor del sujeto protegido y las demás garantías que consideren necesarias para garantizar la satisfacción plena de sus derechos fundamentales vulnerados. Bajo este contexto, la protección de la estabilidad laboral reforzada implica dentro del ámbito laboral las siguientes posiciones. Primero, no ser despedido por razón de su situación de debilidad manifiesta. Segundo, permanecer en el empleo a menos que exista una causa de desvinculación no relacionada con la situación de discapacidad. Tercero, que la autoridad competente autorice el despido previa verificación de la causa que amerite la desvinculación. De lo contrario, el despido será ineficaz y el trabajador será acreedor de la indemnización fijada por la ley más el pago de los salarios dejados de devengar. Cierro comillas. Por su parte, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha construido una línea jurisprudencial interpretando
el artículo 26 de la Ley 361 del año 1997 y en sentencias como la SL 1360 del 11 de abril del año 2018, magistrada ponente doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo señaló, abro comillas, es en tal dirección que a juicio de la sala debe ser comprendida la protección ocupacional del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues resulta ilógico prohibir el despido del trabajador por razón de su limitación y al tiempo vedarlo cuando esté fundado en un motivo ajeno a su situación. Si la sanción tiene como propósito disuadir despidos motivados en el estereotipo de la condición de discapacidad del trabajador, no debería haberla cuando esté basada en una causa objetiva demostrada. A la larga, la cuestión no es proteger por el prurito de hacerlo, sino identificar y comprender los orígenes o las causas de los problemas de la población con discapacidad y sobre esa base interpretar las normas de un modo tal que las soluciones a aplicar no los desborden o se transformen en otros problemas sociales. Así las cosas, la Corte abandona su criterio sentado en la CSJSL 36115 del 16 de marzo de 2010, reiterada en la SL 35794 del 10 de agosto de 2010, en la que se adoctrinó que el artículo 26 de la Ley 361 del 97 no consagra una presunción legal o de derecho que permita deducir a partir del hecho conocido de la discapacidad del trabajador que su despido obedeció a un móvil sospechoso. En su lugar, se postula que el despido de un trabajador en estado de discapacidad se presume discriminatorio a menos que el empleador demuestre en juicio la ocurrencia real de la causa alegada. Ahora, la sala no desconoce que con arreglo al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en armonía con la sentencia C-531 de 2000 de la Corte Constitucional, la terminación del contrato de trabajo de un trabajador con discapacidad debe contar con la aprobación del inspector de trabajo. Sin embargo, considera que dicha autorización se circunscribe a aquellos eventos en que el desarrollo de las actividades laborales a cargo del trabajador discapacitado sea incompatible e insuperable en el correspondiente cargo o en otro existente en la empresa, en cuyo caso, bajo el principio de que nadie está obligado a lo imposible o a soportar obligaciones que excedan sus posibilidades, podría rescindirse el vínculo laboral con el pago de la indemnización legal. Cierro comillas. Asimismo, dicha corporación ha sostenido de manera decantada que la incapacidad por enfermedad general no genera per se la protección ocupacional reforzada, sino que debe demostrarse que el trabajador ha tenido una pérdida en su capacidad laboral igual o superior al 15%. En la sentencia SL 3008 del año 2020, radicación interna 67.116 del 10 de agosto del año 2020, se señaló, abro comillas. En la sentencia SL 10538-2016 concluyó que la simple incapacidad médica del trabajador no da lugar a la estabilidad laboral reforzada por discapacidad, pues para este fin debe acreditarse que este, al momento de la finalización de su vínculo contractual, padecía no de una simple afección temporal de salud, sino una limitación física, psíquica o sensorial, por lo menos de carácter moderado, es decir, en un porcentaje igual o superior al 15% de la pérdida de capacidad laboral. Cierro comillas. De igual manera, en la sentencia SL 2185 de esta anualidad 2021 del 24 de mayo, radicación interna 85.808, magistrado ponente doctor Carlos Arturo Guarín Jurado, se hizo referencia a la protección ocupacional reforzada
en el sentido y a la terminación de los contratos de trabajo por vencimiento del plazo, en el sentido de reiterarse que la estabilidad laboral reforzada no se otorga con el solo quebrantamiento de la salud o por encontrarse el trabajador en incapacidad médica, sino que debe acreditarse la limitación física, psíquica o sensorial correspondiente a una pérdida de capacidad laboral con el carácter moderada, esto es igual o superior al 15%. Y que lo que activa esa protección reforzada no es la patología padecida por el trabajador, sino la limitación que produce en el desarrollo de sus labores, por lo que debe influir la misma en el desempeño laboral. Señalándose pues que en el caso concreto, señalándose a sí mismo en la sentencia SL 711 del año 2021, del 24 de febrero de esta anualidad, magistrado ponente doctor Gerardo Botero Zuluaga, que, que en el caso concreto se encontraba acreditado, caso concreto de esta última sentencia indicada, se encontraba acreditado que el trabajador no tenía el porcentaje de discapacidad exigido por la norma y que por ello se tenía como válido el motivo que alegó y probó el empleador para la terminación del contrato de trabajo, como lo era la expiración del plazo fijo inicialmente pactado, razones por las cuales dicho fenecimiento no podía ser declarado ineficaz. Cierro comillas. Así las cosas, el despacho acaba de efectuar una reconstrucción de las líneas jurisprudenciales, por un lado de la Corte Constitucional y por el otro lado de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, observándose de ella que para la Corte Constitucional la protección ocupacional reforzada se da con el estado de debilidad manifiesta, aunque no exista calificación de la pérdida de capacidad laboral. Mientras para la jurisprudencia del órgano de cierre, la jurisdicción ordinaria, debe mediar la calificación de la pérdida de capacidad laboral en, en un grado moderado, esto es igual o superior al 15%, para que se pueda activar los presupuestos de la ley 361 del año 1997 y declararse la ineficacia de las desvinculaciones con los consecuentes reintegros e indemnización que consagra la mencionada ley de los 180 días por despido discriminatorio. Sin embargo, ambas corporaciones coinciden en señalar que debe mediar una calificación o un análisis o una autorización del Ministerio del Trabajo para procederse al retiro de una persona en estas circunstancias, señalando que la falta de autorización conlleva a una presunción de estarse frente a un despido discriminatorio, pero que el mismo admite prueba en contrario. Efectuada entonces esas precisiones jurídicas, normativas y jurisprudenciales, entra el despacho a dilucidar las particularidades del caso. Es así como, analizadas las conductas procesales de las partes y los medios de pruebas que regular y oportunamente fueron allegados al proceso, observa el despacho que
la mayoría de los supuestos fácticos de la acción eh, no se discuten, puesto que fueron aceptados por la demandada. Ellos hacen referencia, o lo que es lo mismo, no existe controversia entonces en virtud de las conductas procesales de las partes respecto de los puntos relacionados con la existencia de un contrato de naturaleza laboral entre el demandante, señor Stewart José Crespo Salazar, y la demandada Diginorte SAS, y que el mismo se dio mediante un primer contrato de trabajo a término fijo que inició el 1806 del año 2015 y que finiquitó el 1706 del año 2016, al haberse prorrogado en 2 ocasiones, y que el vencimiento del mismo se dio por la terminación del plazo. Sí, de igual manera, tampoco se discute que posteriormente se celebró un segundo contrato de trabajo, también a término fijo, inferior a un año, por un término de 4 meses o plazo de 4 meses, que inició el 11 de julio del año 2016 y finiquitó el 10/07 del año 2017, previa comunicación del 0806 del año 2017, donde se dio el preaviso del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad. Tampoco es materia de controversia que el cargo que ocupó el demandante, que fue el de auxiliar técnico en telecomunicaciones y redes, que él mismo ejerció la actividad de manera personal a favor de la demandada con el cumplimiento de un horario y con una remuneración equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente más el auxilio de transporte. Y de igual manera, no es punto de discusión la existencia de unas incapacidades generadas a favor del demandante en los siguientes periodos: del 0805 del año 2017 al 0606 del año 2017, del 1306 del año 2017 al 1606 del año 2017 y del 2906 del año 2017 al 1307 del año 2017. Además de no existir controversia sobre esos hechos, los mismos también pueden corroborarse dentro del plenario, puesto que fueron aportados sendos contratos de trabajo a término fijo, visibles en el PDF 16 y 18 del expediente digitalizado, el primero de los cuales se inició el 1806 del año 2015 y tenía fecha de finalización 17/10 del año 2015. El segundo de los cuales tenía un periodo inicial del 11/07 del año 2016 y fecha de finalización 10/11 del año 2016, o sea, un periodo inicial de 4 meses, y de mediar las dos prórrogas, entonces finiquitaría en la misma fecha 10, o sea, el mismo día 10, pero del mes de julio del año 2017. Lo que coincide con la liquidación de las prestaciones sociales, visible en el PDF 21 del expediente digitalizado, el cual se encuentra pues suscrito tanto por el empleador como por el trabajador, y da cuenta de la liquidación de ese segundo contrato en los extremos temporales en mención: 11 de julio del año 2016 al 10 de julio del año 2017. Asimismo, obra el preaviso en el PDF 23 y fue dado mediante la misiva del 0806 del año 2017, indicándose que se terminaba el contrato de trabajo por vencimiento del plazo fijo en la fecha 10 de julio del año 2017. Aunque ese documento, tanto el aportado por la parte demandante como el aportado por la parte demandada, no tiene una fecha de recibido,
la parte actora confesó a través de apoderado judicial en términos del artículo 193 del Código General del Proceso al plantear los hechos de la demanda, especialmente el del numeral 18 del acápite de hecho, que recibió esa comunicación de la terminación del contrato en la referida calenda 0806 del año 2017. Asimismo, obran en el PDF 26 una receta, pues, con membrete de la Organización Clínica General del Norte, donde se realiza el diagnóstico del demandante del ligamento cruzado anterior y que asistió a 30 sesiones de terapia física y el mismo fue expedido en abril 19 del año 2018. De igual manera, obra dentro del plenario la incapacidad de, con fecha de inicio 0805 del año 2017 y fecha de finalización 0606 del año 2017. Ese documento obra en el PDF 27 del expediente y es emanado de la clínica Hayer SAS, con fecha de historia 0805 del año 2017 por lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. De igual manera, en el PDF 28 obra la siguiente incapacidad por 3 días con fecha 1306 del año 2017 del Hospital Municipal de Sabana Grande. Y en el PDF 32 obra una siguiente incapacidad también por el mismo diagnóstico de ruptura de ligamento con fecha de inicio 2906 del año 2017 al 13 de julio del año 2017. Es decir, que una valoración probatoria conjunta de esos documentos permiten corroborar los supuestos fácticos que no se discuten en esta acción relacionados con la existencia de dos vínculos laborales, los extremos temporales, el cargo ocupado por el demandante, el salario, el motivo de la alegado de la terminación del segundo contrato laboral y la existencia del preaviso, así como acreditan el estado de salud alegado por el demandante, el diagnóstico expuesto por este y las incapacidades que generaron ese estado de salud. En claro ello, se tiene entonces que los puntos de discusión a nivel fáctico conciernen a que la parte actora manifiesta que la lesión que sufrió fue producto de un accidente de trabajo acaecido el 1 de mayo del año 2017, cuando desarrollaba actividades recreativas organizadas por la empresa y que no pudo ser atendido de esta manera como un riesgo laboral por existencia de una mora en las cotizaciones al sistema de seguridad social integral por parte del empleador. Asimismo, el siguiente punto de discusión concierne a que la parte demandante alega que en razón de las incapacidades en las que se encontraba, la última de las cuales concierne o coincide con la fecha de terminación del vínculo laboral, le generan un estado de debilidad manifiesta. Y hay discusión sobre estos dos puntos porque la parte demandada, contrario al censo de lo expuesto por la actora, señala que no existió un accidente de naturaleza laboral, puesto que la empresa Diginorte SAS no organizó las actividades recreativas
que alega el demandante estaba desempeñando en la fecha de la 0105 del año 2017 y que por el contrario, el mismo resultó fue por temas de accidente de tránsito. Y asimismo expone que aunque a la terminación, a la fecha de terminación del contrato de trabajo de fecha acaecido el 10/07 del año 2017, el demandante se encontraba en incapacidad, ya había recibido un preaviso de terminación de ese vínculo laboral en un periodo en el cual no se encontraba incapacitado. Al respecto, entra entonces el despacho a abordar dichos puntos con la valoración de los medios de prueba regular y oportunamente allegados al proceso, observándose que, en efecto, de las misivas de determinación o el preaviso de determinación del contrato de trabajo a término fijo, aportado tanto por la demandante como por la demandada, tiene fecha 0806 del año 2017 y no tiene una fecha de recibido por parte del demandante, pero este confesó en el libelo de acción al exponer el numeral 18 del acápite de los hechos a través de su apoderada judicial en términos del artículo 193 del Código General del Proceso, que en esa fecha, 0806 del año 2017, recibió ese preaviso. Ahora bien, cotejada esa fecha con las respectivas incapacidades que se mencionaron en antecedencia, visibles en el PDF 27, 28 y 32 del expediente digitalizado, se observa que para esa fecha del preaviso, en efecto, el demandante no se encontraba en estado de incapacidad, pero sí venía de una incapacidad, de una última incapacidad que había fenecido el 16/06 del año 2017. El 6/06 del año 2017. O sea que la segunda incapacidad feneció en esa fecha, 06/06 del año 2017, y el demandante recibió la comunicación del preaviso el 0806 del año 2017 cuando no se encontraba incapacitado. Lo que, pues la siguiente incapacidad se generó fue desde el 29/06 del año 2017 y hasta el 13 de julio del año 2017. Observamos entonces que para la fecha de la terminación del contrato laboral 10 de julio del año 2017, el demandante sí se encontraba en incapacidad, pero una incapacidad que había sido otorgada con posterioridad a la fecha del preaviso, lo cual coincide con lo manifestado por el señor Stewart Crespo en el interrogatorio de parte formulado cuando señaló que reportó a su empleador la primera incapacidad, que fue casi de un periodo de un mes, y que cuando la misma se terminó, ingresó a laborar, pero que días después le entregaron la carta de retiro. Y que ahora, si bien es cierto, el demandante en esta declaración de parte también manifestó que se encontraba en un periodo de recuperación, tanto así que se les pidieron se les pidió una nueva incapacidad y que él tenía una félula y que se le limitaba para el ejercicio
de sus labores y que pese a ello lo retiraron. También expuso en la declaración, o sea, al mismo tiempo que indicó ello, expuso también que no le fueron otorgadas restricciones médicas y que tampoco fue calificada. Asimismo, frente a la circunstancia del accidente que le generó esa lesión, indicó que se había dado en un partido de un campeonato interempresarial donde la empresa los había patrocinado con el suministro de uniformes, pero señaló que la empresa no había sido quien los había inscrito, sino ellos mismos, y que hablaron con la directiva de la empresa que para que le suministrara pues ese uniforme y ese patrocinio y acompañamiento, pero al tiempo señaló que no había un directivo de la empresa que estuviera en esos momentos de esa lesión efectuándole ese seguimiento. O sea que la parte demandante confesó, o sea que la parte demandante declaró que estuvo en un periodo de incapacidad, regresó, laboró y le entregaron el preaviso y que posteriormente estuvo incapacitado. Y ello coincide con el cotejo entre la fecha de las incapacidades y el, la fecha del preaviso y la fecha de terminación del vínculo laboral. Pero al tiempo, el demandante confesó, en términos del artículo 191 del Código General del Proceso, que no le fueron otorgadas restricciones médicas ni tampoco fue calificado y que las labores que estaba las labores recreativas que estaba realizando obedecían a un campeonato que había, donde la iniciativa había sido de los mismos trabajadores y que la empresa pues les había suministrado los uniformes. Por su parte, el señor Gabriel de la Voz, que es un testigo respecto del cual se presentó una tacha y frente a la cual el despacho considera que aunque tiene un vínculo familiar con el demandante, también es conocedor de las circunstancias fácticas por haber sido compañero de trabajo del demandante para la época de los hechos y haber sido, haber presenciado pues el accidente que alega el demandante, razones por las cuales considera este juzgado que su testimonio resulta relevante para el conocimiento de los hechos y por ende no se ha de desestimar, sino de efectuar una valoración probatoria más restrictiva. Razones por las cuales entonces el despacho no accederá a la tacha del testigo en términos del artículo 211 del Código General del Proceso por las particularidades expuestas. Ahora bien, este tercero declarante señaló que fue el que recomendó al actor para trabajar en dicha empresa, expuso las circunstancias del día del accidente, indicando que era un campeonato interempresarial donde donde ellos habían tenido la iniciativa de inscribirse y
la directivo de la empresa les había brindado apoyo y les había suministrado los uniformes y en algunas ocasiones, pues ella iba a, a ese campeonato. Pero asimismo señaló que el día del accidente no había ningún representante de la empresa. De igual manera, frente a la pregunta que se le realizó de cuáles fueron las circunstancias por las cuales al demandante, él relataba que el demandante no lo pudieron atender, em, señaló que no le constaban esas circunstancias, que no sabía las razones por las cuales no pudo el demandante recibir una atención en salud. Por su parte, la representante legal de la demandada, en su interrogatorio, señaló que cuando se le preavisó al demandante, él llevaba 2 o 3 días de haber estado reincorporado y que siguió laborando unos días, que le entregaron la carta de preaviso y que posteriormente se incapacitó, señalando o confesando que en la fecha de terminación del contrato laboral, esto es 10 de julio del año 2017, el demandante se encontraba incapacitado. Asimismo, expuso esta persona la existencia de 2 contratos de trabajo, todos de naturaleza fija, y que ambos terminaron por el vencimiento del plazo fijo, exponiendo como circunstancias el manejo pues que la empresa le da a nivel de los diferentes proyectos, y que cuando el proyecto termina, pues termina la necesidad de la contratación. En igual sentido, la señora Jenny Jaraba, quien fue una testigo que manifestó ser actualmente la directora general de la empresa demandada, pero para la época de los hechos, la coordinadora de recursos humanos señaló pues que conocía al demandante y que en efecto tuvo unas incapacidades que fueron reportadas y que el demandante se reintegró, y luego de ese reintegro le efectuaron el preaviso sin que a esa fecha se encontrara incapacitado, tuviera limitación alguna, tuviera restricción médica o calificación de la pérdida de la capacidad laboral, pero que a la fecha de terminación del contrato de trabajo sí se encontraba incapacitado, puesto que había presentado una incapacidad que iba desde el 20 de junio hasta el 13 de julio, pero que ya se le había dado la terminación de ese contrato laboral a materializarse el 10 de julio, y que la conducta de la empresa consistió fue en remitirlo a la IPS para que le efectuaran una verificación del estado de salud. Asimismo, señaló esta persona que no efectuaron las actividades deportivas o recreativas que señala el demandante, y que le ocasionaron pues la lesión que lo mantuvo en incapacidad, y que la empresa y que el hecho de suministrar uniformes es un acto de publicidad y no de organización de de actividades recreacionales, puesto que las mismas se realizan a través del programa de salud en el trabajo, y que las mismas consisten en un ejercicio tanto físico como psicológico una vez al mes en un gimnasio.
Así las cosas, valoradas en su conjunto los medios de prueba, esto es, las documentales y las declaraciones de parte y de los terceros, observa el despacho que en efecto el demandante tuvo una primera incapacidad o el demandante logró acreditar que estuvo incapacitado desde el 8 de mayo del año 2017 al 6 de junio del año 2017 y fecha posterior a la cual se reintegró y recibió 2 días después, esto es el 8 de junio del año 2017, el preaviso donde se alegaba eh, el vencimiento del plazo fijo pactado y que la terminación se materializaría el 10 de julio del año 2017. Y que a la fecha de ese preaviso el demandante no se encontraba incapacitado, pero sí posterior a ese preaviso y para la fecha de la terminación del vínculo laboral, pese a lo cual pues se materializó el finiquito. Sin embargo, en los términos jurisprudenciales expuestos por la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencias como la SL 2185 del año 2021 y la SL 711 también del año 2021, así como la SL 3008 del año 2020, el hecho jurídico de la existencia de incapacidades médicas no conllevan a la protección ocupacional reforzada por discapacidad que conlleve a la declaratoria de ineficacia de la desvinculación efectuada y a su consecuente reintegro y pago de los salarios y prestaciones sociales sin solución de continuidad, sino que debe mediar una calificación la cual no obra dentro del plenario, pues ninguno de los medios de pruebas documentales da cuenta de la existencia de una calificación a favor del demandante, ni en la época de los hechos, ni en fecha posterior que dilucide una estructuración para la época de los hechos, máxime cuando el demandante confesó que no fue calificado. Ahora, asimismo, en gracia de discusión, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el precedente traído a colación a lo largo de esta providencia ha señalado que la protección ocupacional reforzada debe implicar una afectación sustancial en el ejercicio de las funciones y en el caso concreto la misma no quedó demostrada, pues el mismo demandante, aunque indicó que se le limitaban sus funciones, señaló que no había recibido restricciones médicas algunas. Ahora bien, si bien es cierto, ambos precedentes, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación laboral, han coincidido en que debe mediar una autorización del Ministerio del Trabajo que, digamos, que garantice que el despido se da no de una manera discriminatoria. También han señalado que se puede desvirtuar dicha presunción con los medios de prueba que se recauden dentro del juicio. Y en el presente caso, considera este despacho que esa presunción ha sido desvirtuada toda vez que se acreditó la existencia de la naturaleza fija del contrato de trabajo y que en el preaviso fechado 0806 del año 2017 se indicó dicha causal. Por tales razones, considera el despacho que no se configuran los presupuestos normativos y jurisprudenciales para darle el tratamiento al demandante de un sujeto de especial protección ocupacional reforzada y en consecuencia
no se accederá a la pretensión de reintegro con el consecuente pago de los salarios, prestaciones sociales y cotizaciones al sistema de seguridad social integral sin solución de continuidad, así como tampoco a la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 del año 1997. Sentido en el que se resuelve entonces en forma negativa el primer problema jurídico planteado. Frente a la indemnización por despido injusto, es pertinente traer a colación que el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social la contempla o la consagra a manera de condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable e indica que comprende tanto el lucro cesante como el daño emergente. Y que la misma procede por la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, señalando la liquidación de las mismas que depende del contrato a término fijo o indefinido. En claro ello, se tiene entonces que dentro de la acción judicial, el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por la remisión analógica del 145 del Código Procesal Laboral, establece unas cargas probatorias consistentes en que quien alegue un hecho tiene la autorresponsabilidad de acreditarlo para conseguir el efecto jurídico que ella persigue. Es así como la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en materia de despido injusto ha señalado que a la parte demandante, en su calidad de trabajador, le corresponde la autorresponsabilidad de acreditar el hecho jurídico del despido. Y así lo he expuesto en sentencias como la SL 1163 del 2901 del año 2020 y la SL 014 del año 2021. Y que acreditado ese hecho jurídico, le corresponde al empleador entonces acreditar la configuración de esa justa causa. En el caso concreto, la parte demandante cumplió con la carga de acreditar ese despido, puesto que aportó la misiva determinación del contrato de trabajo. Esto es el preaviso del 0806 del año 2017 y ese hecho jurídico del despido también fue aceptado por la parte demandada. No obstante, Diginorte SAS cumplió también con la autorresponsabilidad probatoria que le asistía de acreditar la justa causa de ley. Ello es así porque el artículo 66 del Código Procesal Laboral, del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social establece que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra en el momento de la extinción la causal o motivo de esa determinación sin que posteriormente puedan alegarse válidamente causales o motivos distintos, lo que coincide con lo establecido en el parágrafo del artículo 62 del Código Procesal Laboral. Y en el caso concreto, en el preaviso aportado tanto por la parte demandante como por la parte demandada, se indicó de manera expresa que la terminación del contrato de trabajo se daba por el vencimiento del plazo fijo pactado, señalándose que el contrato de trabajo era de naturaleza fija y tenía vigencia desde el 11 de marzo del año 2017 por un término de 4 meses y que en tal virtud finalizaría el 10 de julio del año 2017. Y que ello configuraba entonces la causal del vencimiento del plazo fijo y que ese documento hacía las veces de preaviso, el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social. Y en efecto, no se discute en el presente caso que el contrato de trabajo era de naturaleza fija
y los documentos que contienen dicho contrato fueron aportados dentro del plenario, como se observa en el PDF 18 y en la liquidación de las prestaciones sociales, donde se indica también esos extremos temporales. Mientras el artículo 62, 61 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social señala que el contrato termina, entre otros, por lo dispuesto en el literal C, que es la expiración del plazo fijo pactado. Ahora, para la terminación de un contrato de trabajo a término fijo, debe cumplirse el presupuesto del numeral primero del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, que implica que antes de la fecha del vencimiento del término fijo debe darse un preaviso por escrito de la intención o decisión de no prorrogar el contrato y que el mismo debe tener una antelación no inferior a 30 días, porque de lo contrario se ha de entender renovado por un periodo igual al inicialmente pactado. Y en el presente caso, la parte demandada efectuó el preaviso dentro del término de ley en mención, puesto que la finalización del vínculo se dio el 10 de julio del año 2017 y el preaviso tiene fecha 8 de junio del año 2017, habiendo confesado la parte demandante que lo recibió en dicha calenda, pues como se puso en antecedencia, no existe en el documento una fecha de recibido, sino que la misma se extrae de la confesión efectuada a través de apoderado judicial en términos del artículo 193 del Código General del Proceso, al redactarse el hecho expuesto en el numeral 18 de la capite de los hechos, razones por las cuales entonces también se cumplió con ese presupuesto de ley. Así las cosas, la parte demandada acreditó la existencia de una causal objetiva para la determinación del vínculo laboral entre las partes, sin que, lo cual permite entonces desvirtuar la presunción de estarse frente a un despido discriminatorio, especialmente cuando quedó analizado en antecedencia que el demandante no cumplía con los presupuestos jurídicos y jurisprudenciales, especialmente a la luz del precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para ser considerado un sujeto con especial protección ocupacional reforzada. Configurándose entonces en este caso los mismos presupuestos de la SL 711 del año 2021 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Gerardo Botero Zuluaga, cuando señaló que, que se encontraba acreditado que el trabajador no tiene el porcentaje de discapacidad exigido por la norma, por lo que se tiene como válido el motivo que alegó y probó el empleador para la terminación del contrato de trabajo, como fue la expiración del plazo inicialmente pactado, por lo que dicho fenecimiento no puede ser declarado como ineficaz. Por tales consideraciones, entonces, normativas y probatorias, el despacho no accederá a la pretensión de reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, al no cumplirse los presupuestos de la norma en mención. Si las cosas, tampoco se accederá a esa pretensión, y en tal sentido la acción de la referencia sería en sentido de absolución, lo que torna inane el estudio de las excepciones perentorias planteadas, puesto que la metodología, la finalidad de las mismas implica inervar las pretensiones, busca inervar las pretensiones, y por ende su estudio solamente es procedente cuando las pretensiones son declaradas y no en caso contrario. Lo que conlleva también a considerar que se han cumplido los presupuestos de la sentencia de constitucionalidad del artículo 69 del Código Procesal Laboral para remitir en el grado jurisdiccional de consulta esta sentencia. El despacho no impondrá la correspondiente condena en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 365.8 del Código General del Proceso,
sumado a las particularidades del caso, donde el demandante en la declaración de parte ha expuesto bajo la gravedad del juramento su actual situación económica y de desempleo, sin que la demandada pues acreditare pues la configuración de los gastos. Mérito de lo expuesto, entonces, el Juzgado Quinto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, absolver a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra y tener por inane el estudio de las excepciones perentorias propuestas por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, sin costes en esta instancia por las motivaciones expresadas. Tercero, consúltese la presente sentencia ante el superior funcional. Esta decisión se notifica a las partes en estrado. Se ordena la incorporación del acta de asistencia y de audiencia. Diana Patricia Bernal Miranda, juez. Muy amables, muchas gracias.